Bienvenidos al programa número 29 de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Aquí Inma, desde Madrid, desde RSC Radio Internacional. Bueno, aquí estamos una semanita más. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vais llevando? ¿Os van gustando los programas? Bueno, si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de las heridas de la infancia y en concreto la herida del abandono. Hoy voy a hablaros de la herida del rechazo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿estáis preparados? ¿Estáis cómodos en un lugar tranquilo? Bueno, pues aquí os comento. La herida del rechazo suele tener sus raíces sobre todo en las experiencias más tempranas, ¿de acuerdo? Ya sea pues por parte de los padres, compañeros de juego, en la escuela. Y este temor que realmente tenemos con el rechazo no es solo el miedo a no ser elegido, sino también muchas veces es a ser considerado de que no soy digno de amor o de pertenencia. Muchas veces, no sé si os ha pasado, que el miedo puede llegar a ser paralizante. Comentaros que esta herida del rechazo se activa también incluso en el vientre materno, ¿vale? Y también esta herida se activa sobre todo en la relación con el padre, pero del mismo sexo. Seguro que queréis saber cómo puedo identificar si yo tengo esta herida del rechazo, ¿verdad? Bueno, pues os voy a ir diciendo los síntomas para ver si realmente os sentís identificados o no. Uno de los primeros síntomas que tienen estas personas con esta herida es que les cuesta mucho expresar sus opiniones. ¿Y sabéis por qué les cuesta? Les cuesta porque prefieren no decir lo que piensan o lo que opinan por miedo a ser rechazados. Por eso les cuesta tanto expresar sus opiniones. Otro de los síntomas es que se autosabotean mucho hacia ellos mismos y lo que hacen es que refuerzan sus miedos. Son personas con mucho miedo, entonces refuerzan esos miedos. Otro de los síntomas son personas muy sensibles y muchas veces toman la crítica como un rechazo personal profundo. También les cuesta mostrar su verdadero yo. Y aquí os lo explico. Les cuesta porque tienen miedo a ser rechazados y entonces eso lo que les hace es les dificulta establecer muchas veces ese vínculo profundo con la otra persona. Son personas también muy complacientes y se adaptan a los demás. ¿Y sabéis por qué son complacientes? Por miedo a ese rechazo. Entonces lo que hacen es que evitan ese rechazo. Entonces hacen lo que realmente la otra persona quiere. Siempre son personas que dicen que sí, aunque en momentos le gustaría decir que no, pero para no sentirse rechazados y que se ofendan. También les preocupa su imagen pública, sobre todo por lo que puedan percibir las otras personas, que pueden pensar sobre ellos. Son personas también muy perfeccionistas y piensan que cualquier error que cometen es visto como un desastre. Piensan que en vez de pensar que un error es un aprendizaje, como lo he dicho en varios programas, pues al ser tan perfeccionistas se autosabotean, como he comentado, y piensan que el error que han cometido, pues que eso es un desastre, que no lo van a poder arreglar. No sé si os ha pasado alguna vez. Las personas también con esta herida del rechazo les gusta, como os he comentado en otro de los puntos, complacer a todos. Hasta se olvidan muchas veces de sus necesidades y deseos. Son personas que no se dan prioridad, ni se observan qué necesidades tienen ellos mismos, ni qué necesidades. Y entonces lo único es siempre el complacer al otro. Otro punto son personas también con falta de asertividad. Les cuesta expresar sus necesidades y sus deseos por miedo también al rechazo. Otro síntoma es que les cuesta mucho poner límites.
Otro punto es que son personas con baja autoestima porque piensan que no son dignos ni de amor ni de respeto. Tienen miedo al abandono. Aquí hago un inciso, como estuve hablando del abandono la semana pasada, deciros que las personas normalmente, las personas que tienen la herida del abandono también tienen un poco la herida del rechazo. Yo tengo la herida del abandono, que me la he trabajado, y también he tenido la herida del rechazo. Lo que pasa que, bueno, a medida de los años, pues me la he ido trabajando. Entonces, como os comentaba, estas personas con esta herida tienen mucho miedo al abandono, tienen miedo tanto a ser abandonados, por lo que muchas veces pueden evitar comprometerse, tener como relaciones muy afectivas. Son muy autoexigentes, buscan ser perfectos, como os he comentado, también cumplir con expectativas altas, para evitar el ser rechazados y también criticados por los demás. Las personas con esta herida del rechazo también tienen tendencia al aislamiento. ¿A qué me refiero? Pues que prefieren muchas veces el aislarse y así por temor a ser rechazados. Entonces, como evitan el exponerse, pues entonces se aíslan. Otro síntoma es los comportamientos evasivos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues son personas que evitan situaciones que impliquen riesgo, sobre todo de rechazo, como expresar, por ejemplo, emociones o confrontar a otros. Entonces lo que hacen es que eligen huir o ignorar muchas veces el problema. Otro síntoma es tienen fobia al conflicto. Evitan el rechazo y entonces lo que hacen estas personas es que huyen del conflicto y evitan cualquier tipo de confrontación y sobre todo sacrificando sus propias necesidades, como os he comentado antes en uno de los síntomas, que complacen a los demás y se olvidan de sus necesidades y de sus deseos. Son personas que muchas veces piensan que si son perfectos, que entonces, teniendo esa perfección, pues que no serán rechazados. Entonces eso lo que les va a generar es una autoexigencia excesiva y pueden castigarse muchas veces mentalmente por sus fallos, por sus errores, por medio de ese autosaboteo que os he comentado al principio. Y otro punto también que tiene la herida del rechazo es la dependencia emocional, que si recordáis, la máscara que tenía la herida del abandono era la dependencia emocional. Ahora veremos cuál es la máscara del rechazo. Pero bueno, otro de los síntomas, como os decía, es esa dependencia emocional. Son personas que buscan la aprobación externa y lo hacen muchas veces pues para sentirse validados, queridos, entonces siempre están con esa aprobación. Bueno, me imagino que queréis saber cuál es la máscara del rechazo, igual que la máscara del abandono, como se comenta, es la dependencia emocional, pues seguro que queréis saber cuál es la máscara del rechazo. Pues la máscara del rechazo es la retirada, es la huida, ¿vale? Seguro, no sé si os habrá pasado alguna vez, cuando una persona nos rechaza, muchas veces nos dicen, pues mira, no te quiero a mi lado. Por ejemplo, en una pareja, cuando cortan o esa relación no funciona, seguro que habéis oído alguna vez, mira, es que no te quiero a mi lado. Y luego lo contrario, la persona que nos abandona nos dice, no puedo tenerte conmigo, o nos deja para ir en busca de otra cosa. Bueno, para que lo entendáis un poquito mejor, os voy a aclarar la diferencia entre rechazo y abandono. La herida del rechazo es muy profunda, pues lo que hace es que le hace sentir a uno el derecho a existir, a sentirse, sobre todo, a estar y sentirse rechazado. Rechazado en el sentido de, pues, no me quieren, no quieren que esté a su lado, o a lo mejor no te querían como tú deseabas, ¿de acuerdo? Entonces es esa sensación de rechazo, de que no quieren que estés con esa persona. En cambio, el abandono es más algo físico, emocional, sobre todo es como incluso cuando las personas a lo mejor
fallecen, como por ejemplo en mi caso, un miembro de la familia pues ha fallecido, como en el caso de mi padre, pues ahí uno se siente lo que es abandonado. Pero también puede ser abandono a nivel de que hay padres que a lo mejor, pues por circunstancias, porque tienen mucho trabajo, porque bueno, también hay que ver que lo hacen lo mejor que pueden. Entonces, muchas veces esos niños se sienten abandonados, incluso estando presentes esas figuras paternas y maternas, tienen esa sensación de no están para mí. No sé si cuando erais pequeños os ha pasado. Comentaros también que la persona con esta herida tiene muchas ganas de desaparecer, por eso os comentaba que la máscara que tiene es la retirada, es la huida. ¿Y esto a qué se refiere? Pues que no quieren ocupar realmente su espacio, el lugar en la vida, por miedo a ser rechazados. Las personas que realmente sufren el rechazo, os puedo decir que viven muchas veces separadas del mundo material, incluso también, diría yo, de su instinto sexual. Por eso los que tienen esta máscara creen que no tienen ningún valor, por eso siempre van a intentar el ser perfectos para realmente merecer ese valor que sienten que les falta. Para ellos realmente ser juzgados por lo que hacen es igual a ser rechazados. Quieren hacerlo todo tan perfecto que muchas veces les toma más tiempo de lo normal. Estas personas con esta máscara no sabrían qué hacer si recibiesen demasiada atención. Por eso lo que os decía antes de que prefieren estar solos, buscan el aislarse y muchas veces, y aún así, cuando se aíslan, pues ellos mismos se sienten marginados y también rechazados. Y los retraídos muchas veces se sienten angustiados por lo que os decía antes, que intentan complacer a la otra persona y entonces siempre les dicen que sí. Y si dicen que no alguna vez, pues sienten esa angustia como que han rechazado a esa persona. También los retraídos se comparan con otros y siempre se encuentran muchas veces con menos valía que los demás. De ahí cuando decía uno de los síntomas la baja autoestima. También les cuesta mucho creer que alguien se pueda fijar en ellos, incluso enamorarse de ellos. Normalmente, pues se sabotean, como he comentado antes en los síntomas, o se minusvaloran sus propios éxitos, pues no se sienten merecedores. Estas personas, cuando a veces acaparan demasiado espacio o atención, lo que les pasa es que se bloquean pensando que están molestando a los demás y temen ser rechazados. Tienen miedo a molestar a los demás y entonces se ocultan tras la máscara de la vergüenza que les impide realmente mostrarse tal cual son. Son personas que, como se aíslan, pues entonces buscan la soledad y poseen también la capacidad de hacerse invisible y muchas veces huir realmente de la realidad y de la vida. Generalmente, esta herida se produce entre los 6 meses de gestación y los 12 meses de vida. A menudo se produce con el cuidador del mismo sexo y otras veces acusamos a otros por todo lo que hacemos nosotros pero que no queremos ver. Por eso atraemos personas que nos muestran qué hacemos a los demás o a nosotros mismos. Una vez realmente la herida, cuando está sanada, ya detrás de esa máscara de retraimiento, se encuentran ya después de esa máscara, pues ya podemos encontrar personas con muchos más recursos, personas con más creatividad, más imaginación, capaces de trabajar solos, capacidad para tratar cualquier mínimo detalle, son capaces de actuar en casos de emergencia. Realmente pueden ser felices, incluso en esa soledad, pero eso es una vez que la herida está sanada. Bueno, después de haberos hablado un poquito de la herida del rechazo, de los síntomas, seguro que queréis saber cómo sanar la herida del rechazo, ¿no? No sé si alguno de los oyentes se ha sentido identificado. Bueno, pues deciros que para sanar
esta herida, el rechazo, pues lo que va a implicar es un proceso de mucho autoconocimiento y trabajo emocional profundo. Aquí os voy a dejar unas claves para que os ayuden en vuestro día a día para poder sanar poco a poco esa herida del rechazo. El primer paso es que toméis conciencia de que realmente existe una herida, que reconozcáis cuáles son esos patrones de rechazo que experimentáis internos. Puede ser inseguridad, autocrítica y también, aparte de internos, que también veáis los externos como por qué os aisláis, por qué os fallan esas relaciones, tanto de amistades como de pareja. Tomar conciencia de toda esta herida, de todos esos patrones. Otro punto que es muy importante para sanar esta herida es que aceptéis el dolor del pasado y que lo validéis. ¿A qué me refiero? Que es que muchas veces nos quedamos con ese dolor del pasado y seguimos ahí anclados. Entonces, que de verdad, que lo aceptemos y que la vida sigue, que no nos quedemos en ese anclaje, que lo aceptemos. Y para ello es muy importante pues que revises cuando aceptes ese dolor del pasado, pues que revises todos esos momentos de tu infancia donde realmente te has sentido rechazado, excluido y que te permitas el sentir todas esas emociones, que no las reprimas. Si te viene ira, te viene enfado, te viene frustración o tristeza, que te permitas el sentir esas emociones, que las aceptes, ¿de acuerdo? Otra clave es que tenéis que trabajar con la autoestima, porque la herida del rechazo, como os he dicho en los síntomas, afecta profundamente a la autoestima. Entonces, lo que tenéis que hacer es que reconstruyáis ese amor propio, que aprendáis a valoraros, a reconoceros vuestros logros, vuestro propio valor. Y os voy a decir aquí un par de técnicas para cómo poder trabajar ese amor propio y elevar esa autoestima. Pues mira, una de las técnicas que podéis hacer son afirmaciones positivas. Intentar cambiar esos pensamientos que solemos tener automáticamente negativos por afirmaciones positivas, porque esto es lo que os va a hacer es que os va a fortalecer vuestra autoestima. Otra técnica también para reconstruir el amor propio es que prioricéis vuestras propias necesidades y que os cuidéis emocionalmente y físicamente, ¿vale? Dentro de este cuidado personal es practicar todo este autocuidado, es hacer cosas que te hagan sentirte feliz, feliz contigo mismo, qué hobbies tenéis, el hablaros delante del espejo, como os he dicho en los primeros programas, para reforzar cada vez más vuestro amor propio. Otra de las claves que yo os diría es que os cuestionéis la autoexigencia, bajar esa exigencia. Esas personas que son tan perfeccionistas y tan exigentes, pues que cuestionéis esas expectativas que muchas veces, a veces son racionales y otras veces irracionales, y que seáis más compasivos con vosotros mismos, que aceptéis realmente que la imperfección es humana y que no es necesario el ser perfecto para ser digno de amor. De verdad, ser conscientes de esto, ¿de acuerdo? Otra clave, como os he comentado antes, es que aprendáis a ser compasivos con vosotros mismos, que os tratéis con bondad, con compasión, igual que lo haríais con un amigo. Seguro que cuando habláis con un amigo o le vais a ayudar o tiene él un problema, ¿cómo le tratáis? ¿Le insultáis? ¿Le tratáis mal? ¿Le habláis mal? No, seguro que le tratáis con cariño, con cuidado y con mucha compasión. Pues así es como os tenéis que tratar vosotros, con mucho amor. Otra de las claves es que sanéis el niño interior. La herida del rechazo, como os he comentado, se origina en la infancia, por lo que el trabajo con el niño interior es esencial.
De verdad es muy importante. Luego os diré un ejercicio para trabajar esta herida del rechazo. Y seguro que queréis saber cómo puedo sanar ese niño interior, porque, como os he dicho, esta es una de las claves. Pues os voy a dejar una serie de pautas, pues lo primero que tenéis que hacer es que conectéis con esa versión de ti que en esa infancia se sintió rechazada, o a lo mejor en la adolescencia, en esa parte de tu vida que conectes contigo y que observes en ti cuál es esa parte que se sintió rechazada y que en ese momento le ofrezcas amor, comprensión y seguridad. ¿Y cómo lo podéis hacer? Pues haciendo visualizaciones guiadas. Imagínate consolando a tu niño interior o a tu niña interior y dándole el amor que no recibió en su momento. Entonces podéis cerrar los ojos, tomáis un par de respiraciones profundas y vais visualizando a vuestro niño o vuestra niña cómo está, cómo se siente. Y si se siente sola, rechazada, pues tratarla con compasión. Y una de las formas es dándole amor, ese amor que a lo mejor no recibió en su momento. Otra de las técnicas que también podéis utilizar para sanar el niño o la niña interior es que escribáis una carta a ese niño expresándole todo vuestro apoyo y también vuestra aceptación. Otra de las claves para sanar esta herida es que practiques el desapego emocional, que dejes de buscar la opinión de otros y que aprendas a tomar tus propias decisiones, porque de verdad que eso va a ser lo mejor para ti. Así que practica realmente ese desapego y deja de buscar la aprobación externa. Otra de las claves también es que desarrolléis relaciones sanas. Las personas con la herida del rechazo tienden a traer relaciones donde el miedo al abandono y al rechazo se activan constantemente, de verdad. Entonces, esto implica que establezcáis límites saludables y que elijáis relaciones nutritivas y que sean recíprocas, que sea bidireccional. Otra clave es que trabajéis con el miedo al rechazo. El miedo, como he comentado antes, el miedo al rechazo es central en esta herida. Entonces, tenéis que darle un enfoque útil. ¿Y a qué me refiero con un enfoque útil? Es que os expongáis, pero gradualmente, poquito a poquito, a ese miedo, que os enfrentéis a pequeñas situaciones donde realmente el rechazo es una posibilidad y que observéis qué emociones sentís o qué dolor es el que os viene, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad, exponeros, pero un pasito. Es como cuando construimos una casa, pues poner primero el primer ladrillo, no pasa nada, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante porque de verdad que la herida del rechazo, una de las principales causas es el miedo. Así que iros enfrentando poco a poco. Otra de las claves también es que pues vayáis a terapia. Yo, por ejemplo, tengo personas que me vienen con varias heridas de la infancia y entonces yo las trato, pues si necesitáis buscar un acompañamiento profesional, que lo busquéis. De verdad que es bueno, no hay problema. Todo lo contrario, os va a ayudar en vuestro día a día. Y para finalizar, otra de las claves es la paciencia y la constancia. Es importante que seáis pacientes y constantes en este trabajo de sanación, porque tendréis días mejores y otros días peores, porque por supuesto que cuesta, no es fácil, pero es posible. Así que, de verdad, sanar la herida del rechazo no es un proceso rápido, es ir poquito a poquito. Por eso, el que seáis pacientes y vais a ir y constantes, pero vais a ir viendo poco a poco vuestra evolución. Así que os animo a que con estas claves os trabajéis la herida del rechazo.
Y para finalizar, os voy a dejar un ejercicio para que hagáis. Si tenéis un boli y un papel, si no, ir corriendo a buscar ese bolígrafo y ese papel, ¿vale? Ir a buscarlo. ¿Ya lo tenéis? Bueno, pues vais a hacer una carta de amor a ti mismo, a tu niño interior. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este ejercicio? El objetivo es que vais a reconectar con vuestro niño o vuestra niña interior herida y le vais a ofrecer compasión y validación emocional. Con este ejercicio, lo que te va a hacer es que te va a ayudar de verdad a procesar ese dolor del rechazo que has vivido en tu infancia. Y así vas a cultivar un sentimiento más profundo de la autoestima para poder trabajarlo y elevar esa autoestima. Bueno, pues os voy a comentar qué es lo que tenéis que hacer, cómo tenéis que prepararos, ¿vale? Quiero que encontréis un lugar cómodo y tranquilo donde puedas realmente relajarte, que nadie te moleste. Y quiero que cierres los ojos y que tomes unos minutos para hacer unas respiraciones profundas. Enfócate en el momento presente y busca una conexión con tus emociones, permitiéndote que cualquier sensación de incomodidad que os venga, que la abracéis. Puede ser tristeza o miedo. No las juzguéis. Y ahora quiero que te imagines a tu yo de la infancia, a ese niño o niña que en algún momento se sintió rechazado, no amado o incluso excluido. Quiero que tratéis de recordar un momento específico en el que experimentasteis ese rechazo. Sé que puede ser un momento doloroso, pero como he comentado antes, abraza esas emociones. Y ahí, en ese momento, quiero que te contestes a estas preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo se sentía ese niño en ese momento? ¿Qué necesitaba escuchar o recibir, pero no lo tuyo? ¿Qué emociones estaba viviendo en ese instante? Ahora, desde tu perspectiva adulta, quiero que escribas una carta a ese niño o a esa niña. Y en esa carta, ofrécele el amor, la aceptación y la comprensión que no recibió en su momento. Te voy a dar algunas pautas para que puedas incluir en esa carta que vas a escribir. Una de las pautas que os dejo es que reconoce su dolor. Y esto me refiero a que valida lo que el niño o la niña sintió y reconoce que su dolor fue realmente real y válido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, querida Inma, sé que te sentiste muy sola y que te dolió cuando te rechazaron. Fue muy difícil sentir que no eras suficiente o que no te querían. Por ejemplo, eso en la pauta de reconocer su dolor. Otra de las pautas en esa carta es que le ofrezcas comprensión y compasión. Es muy importante. Muéstrale la empatía y hazle saber que no fue su culpa ser rechazado. Por ejemplo, podéis escribir: no fue tu culpa. El hecho de que te rechazaran no significa que no fueras valioso, valiosa, o digno o digna de amor. Lo eras y lo sigues siendo. Otra pauta dentro de esa carta: ofrécele seguridad y amor incondicional. Dile que ahora estás ahí para él o para ella y que no estás solo ni sola. Ofrécele todo ese amor y toda la aceptación que necesita.
¿Cómo podéis hacerlo? Os pongo un ejemplo como lo anterior. Hoy, como adulta, te abrazo con todo mi amor y te prometo que nunca más te voy a dejar solo o sola. Eres digno de ser amado y amada. Exactamente te quiero tal y como eres, más o menos. Y la última pauta para la carta es que reafirmes su valor. Recuérdale su valor y lo que le hace especial. Os pongo un ejemplo. Pues eres especial por ser quien eres, por ejemplo. No tienes que cambiar para agradar a nadie. Y tienes derecho a ser amado, aceptado, porque yo te acepto tal y como eres y te quiero tal y como eres. Una vez que has escrito esa carta con todas esas pautas que te he dado, quiero que la leas en alto y que la leas con calma, despacio, y que prestes atención a las emociones que te vayan surgiendo. Incluso ya te han surgido mientras que las has escrito, pero cuando leas la carta de nuevo, préstalas a esas emociones también atención. A medida que la vas leyendo, trata de conectar emocionalmente con las palabras que has escrito y el sentimiento de compasión. Y ahora, para finalizar, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre cómo te sientes. Vuelve a cerrar los ojos nuevamente y visualiza cómo tu niño interior o tu niña interior se siente ahora después de haber escrito esa carta y haber recibido tanto amor, tanta comprensión y tanta aceptación. Mirar cómo se siente ahora. Ahora poco a poco podéis ir tomando un par de respiraciones profundas e ir volviendo aquí al presente, poco a poco, a vuestro ritmo. Es un ejercicio que os puedo decir que es muy potente. Yo lo he hecho y de verdad que descubres muchísimas cosas y sanas también. Así que, pero hacerlo, como os he comentado al principio, en un sitio tranquilo, en un momento que no haya nadie, que no haya interrupciones. Y de verdad, si me queréis comentar algo o queréis saber más sobre esta herida o necesitáis alguna ayuda, podéis contactar conmigo por Instagram en @InmaOrtizSaracho. Será un placer, de verdad, ayudaros. Bueno, llegamos al final del programa. Yo seguiré hablando y hablando, pero tendréis que esperar para la próxima semana. Desde aquí me despido en este programa de Abrazándonos, Aprende a amarte y a valorarte. Que tengáis una gran semana. Un abrazo. Aquí desde Madrid, Inma Ortiz de Saracho.